¿Por qué? Buenos días. Estaba pensando, de todo eso, lo podríamos hacer para la próxima semana. Después de los términos, porque estará. No sé, es como que Buenos días a todas las personas que se... ¿Karen? todo, lujo de detalles, cómo nosotros postulamos y por qué. ¿Karen? ¿Y por qué el dinero? ¿Y cada noche? ¿Y por qué nuestras cuentas? Porque Voy a silenciar a Karen. No sé, yo dije, y como ayer Lo siento. Karen, si me escuchas, te silencié para poder dar los buenos días a este nuevo módulo del curso del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad en alianza con Cenadis. Muy contentos otra vez y contentas de poder volver a reencontrarnos en esta instancia. Quiero partir por presentar, bueno, ya nos habíamos conocido en realidad de manera presencial cuando iniciamos este programa en el módulo 1 y 2. Quiero partir por saludar, entonces no presentar a Sebastián Peña, que es la persona intérprete de lengua de señas que nos va a acompañar el día de hoy. Este módulo, que es el módulo 7, está relacionado a los conceptos y hacer una transferencia de conocimiento en cuanto a la temática de liderazgo inclusivo como una oportunidad para poder potenciar a las temáticas de diversidad, equidad e inclusión a las organizaciones. ¿Ya? Esta parte me la voy a saltar un poquito porque creo que ya nos hemos encontrado bastantes veces, así que simplemente voy a mencionar nuevamente mi nombre. Mi nombre es Valeria Mayra y soy consultora en diversidad e inclusión de Fundación Descúbreme, pero sí quiero detenerme aquí para presentar a Pamela Vallejos. Ella es jefa de consultoría de Fundación Descúbreme y también es la persona encargada de liderar este proyecto en alianza con Cenadis. La PAME es administradora pública de profesión, tiene mucha experiencia en gestión, procesos y desarrollo en el área de recursos humanos, con empresas tanto nacionales e internacionales. Ha liderado distintos equipos y proyectos de formación para la empleabilidad, competencias laborales, también procesos de certificación, procesos también relacionados a la inclusión sociolaboral para personas con discapacidad e innovación social para la reinserción laboral de la población vulnerable. También, además, es docente y expositora en habilidad ejecutiva e inclusión laboral para personas con discapacidad. Así que Seba y Pame conformamos el equipo el día de hoy para poder entregar estos conocimientos y estas transferencias de conocimiento a todas las personas que hoy día están en línea con nosotros. Vamos a partir entonces recordando un poquito algunos conceptos que nos van a poder contextualizar la información que le vamos a entregar a continuación referente a lo que es el liderazgo inclusivo y a las habilidades que debemos desarrollar todas las personas que lideramos justamente la inclusión dentro de nuestras organizaciones, ¿ya? Por favor, les vamos a pedir que estén con nosotros, que participen en las actividades que vamos a desarrollar a continuación. Los micrófonos, la cámara y el chat siempre está abierto para recibir sus preguntas, consultas, algún comentario, alguna experiencia personal que hayan tenido referente a los temas que vamos a exponer. Porque la idea es hacer de esto un curso interactivo donde además podamos todos aprender de las personas que estamos hoy aquí presentes respecto, por ejemplo, a las buenas prácticas que hemos incorporado en nuestras organizaciones relacionadas a lo que es inclusión. ¿Ya? Entonces partimos recordando, en el fondo, qué es el concepto de organización inclusiva. ¿Ya? Una organización inclusiva es aquella que trabaja para que todos sus colaboradores y colaboradoras, sin importar su condición, es decir, ya sea su género, su edad, su orientación sexual, es decir, sin importar sus características personales, tengan las mismas oportunidades para pertenecer y crecer profesionalmente siendo un aporte para sus organizaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a una institución inclusiva? Es importante que se construya una cultura inclusiva y abierta a la diversidad, con un ambiente donde exista confianza,
y donde todas las personas puedan desenvolverse de manera auténtica, es decir, se sientan orgullosas del sentido de pertenencia a una institución que finalmente identifica la inclusión como un valor. ¿Ya? Ese es el concepto que habíamos revisado en módulos anteriores respecto a lo que es una organización inclusiva. Considerando entonces que la definición de organización inclusiva es justamente generar acciones concretas para que todas las personas trabajadoras, sin importar su condición, tengan las mismas oportunidades para poder pertenecer y crecer profesionalmente en sus organizaciones, sin duda que una de las grandes habilidades que debemos generar todos como líderes de inclusión dentro de nuestras organizaciones es justamente lograr vincularnos y relacionarnos con las personas que componen nuestras organizaciones a un nivel que sea verdaderamente humano. En este sentido, quisiéramos abrir la primera pregunta relacionada a que nos puedan contar, por ejemplo, qué acciones han implementado ustedes en sus equipos de trabajo que sienten que han favorecido la creación de un ambiente inclusivo. ¿Ya? En la visualización de este slide podemos ver la pertenencia de distintas personas, de distintos grupos de diversidad, y la idea es que podamos comentar cuáles son estas acciones que han implementado que favorecen finalmente ambientes inclusivos dentro de sus equipos de trabajo. Así que quiero entregar la palabra a alguien que quizás nos quisiera compartir alguna acción. Parece que están un poco tímidos todavía a esta hora de la mañana. No, no hay acciones que compartir aún. ¿No? Bueno, vamos quizás Vale, Dime, no sé quién me está hablando. Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, muy bien, buen día. Buen Hoy día. día tengo mucho ruido ambiente, así que puede que me No se moleste un escucha, poco. Ya. no se escucha, así que súper Eh, bien. bueno, nosotros más que nada estamos trabajando hace un tiempo, lo comentamos incluso cuando nos tocó presenciar con el otro grupo que compartimos. Nosotros trabajamos en el rubro de construcción y tenemos mucha población migrante, en este caso de origen haitiano. ¿Ya? Lo que obviamente, y todos sabemos, su principal traba muchas veces para poder relacionarse de manera más fluida es el idioma. ¿Ya? Entonces, estamos en un proceso hoy día, tenemos un poco más de tiempo preparando, además de digitalizar nuestro sistema de gestión, viendo las opciones que tenemos. Y aquí también le pido a algún compañero y que si puede darnos algún dato, estamos viendo las opciones para poder, además de lo que ya tenemos en señalética en Creol, poder traspasar gran parte de nuestra inducción, por lo menos en el área de prevención y recursos humanos, lo que podamos informar, al idioma nativo de ellos. Ya es una de las barreras que queremos romper, no hacer que ellos solo tengan que aprender nuestro idioma, sino que también nosotros tratar de llegar a ellos de manera más práctica en este caso y con el idioma que es su idioma de origen. Así que es una de las cosas que yo creo que es una barrera muy grande, pero que hoy día también tenemos que poner nosotros los chilenos de nuestra parte para tratar de que ellos se sientan un poquito más cercanos a sus tierras y a sus raíces. ¿Ya? Así que por ese lado estamos haciendo esos pequeños cambios, pero creo que ahí podemos a lo mejor apuntar un poquito a hacer algo más inclusivo, un pequeño detalle. Gracias, Rodrigo. Un detalle no tan pequeño encuentro, es una gran acción. En el módulo pasado veíamos cómo con nosotros como organización podíamos mejorar la accesibilidad de la información de las personas que trabajan en nuestras organizaciones, por ejemplo, a través de la lectura fácil. Recuerdan que la externalidad positiva, si bien hay muchas organizaciones que implementan la lectura fácil para mejorar la accesibilidad de la información, por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual, tiene una externalidad tremendamente positiva también para niños, niñas, justamente personas que hablan en otros idiomas que al implementar esta medida de accesibilidad también favorece como externalidad positiva el acceso a la información. Así que gracias, Rodrigo. Ahí Rodrigo hizo un llamado a las personas que hoy día están presentes, si es que alguien le pudiese compartir alguna buena práctica relacionada a esa temática, así que también abrimos la palabra
para esa opción. ¿No? ¿Hay alguna otra persona que quisiera compartir alguna otra acción que hayan implementado en sus equipos de trabajo que favorezca el ambiente inclusivo? ¿No? Entonces, avanzamos y igual dejamos abierto el pedido de Rodrigo por si en el transcurso de este curso van apareciendo algunas otras acciones para poder compartir. Bien, seguimos entonces. ¿Qué necesitamos entender finalmente para poder convertirnos en una institución inclusiva? ¿Ya? Ciertamente convertirnos en una institución inclusiva es un camino largo por recorrer y además como sociedad también tenemos hartas deudas asociadas a este camino, ¿ya? Pero para que una institución pueda ser inclusiva debe tener un grupo, debe componerse de un grupo de personas diversos en características personales y también generar un equipo de trabajo generar en su equipo de trabajo un sentido de pertenencia, ¿ya? Lo ideal es poder generar un espacio donde todas las personas que componen la organización sean bienvenidas y también tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y crecer. Por ejemplo, en el concepto de lo que es diversidad, es importante que las organizaciones tengan la presencia de personas que dentro de un grupo tienen un amplio rango de características. Entonces, en este sentido, cabe preguntarse cómo nosotros como organización aseguramos que nuestra sociedad también se vea reflejada y representada en nuestras organizaciones. ¿Ya? ¿Es posible que nosotros logremos tener un reflejo de nuestra sociedad en nuestras organizaciones y qué acciones como organización abrimos para que eso suceda? ¿Ya? Respecto a lo que es inclusión, la inclusión, ahí como dice el slide, es la práctica de construir la organización como un espacio donde todas las personas que componen la organización sean bienvenidas y tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y crecer. Y aquí también abrir la palabra para que nos podamos preguntar cuán confortables se sienten las personas que trabajan en nuestra organización para mostrarse como son. O quizás trasladar esa pregunta a nosotros mismos, ¿ya? ¿Cuán confortable me siento yo dentro de mi organización para poder mostrar la persona que soy? No sé si a alguien le gustaría compartir. ¿No? Hoy día está más tímido mi grupo de recursos humanos, debo decirlo. Quizás estamos esperando aquí nuestro 1 de mayo activamente. Bien, bueno, la idea es que también ustedes, vamos, dicen por ahí. El equipo nacional dice vamos, que, para que todos podamos participar en esta instancia. También, si es que no es la instancia para poder compartir, en el fondo, qué es lo que nos pasa ante estas preguntas, también es importante que ustedes se las puedan llevar y poder reflexionar acerca de estas preguntas que no siempre nos realizamos y que es importante que nos las realicemos cuando hablamos de liderazgo inclusivo, ¿ya? Y el último punto que está en pantalla para poder entender qué necesitamos para convertirnos en una institución inclusiva tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿ya? Cuando sentimos que pertenecemos, las personas que trabajan en las organizaciones claramente aumentan su motivación, mejora la salud mental y física de esas personas, mejora el rendimiento y claramente los resultados se pueden alinear con los objetivos de carrera o de desarrollo profesional que tengan cada una de esas personas. Y las organizaciones, por su parte, cuando generan un sentido de pertenencia, mejoran la innovación, la productividad y claramente sus equipos de trabajo se fortalecen. Bien. Es importante también reconocer que todo esto que estamos conversando se genera en un contexto nuevo, donde los líderes inclusivos tienen que hacer frente al concepto de diversidad no solo respecto a las personas que componen sus equipos de trabajo, sino que también relacionados, por ejemplo, a la diversidad de los mercados, ¿ya?
Hoy en día la demanda se está desplazando claramente hacia los mercados que son más emergentes, es decir, aquellas economías en desarrollo que están experimentando un crecimiento significativo a nivel mundial. Ya. También los líderes inclusivos se enfrentan a un contexto de diversidad de ideas, ¿ya? Donde la tecnología digital, la hiperconectividad, están modificando las cadenas de valor de negocio y la naturaleza del consumo, ¿ya? Claramente hoy día los líderes inclusivos deben enfrentarse a esta diversidad de ideas y tratar de enriquecerse de esta diversidad de ideas. También nos enfrentamos a la diversidad de clientes, ¿ya? Y esto a veces se torna bastante complejo para las organizaciones. Claramente la demografía y las actitudes de los clientes están cambiando. Hoy día tenemos un mercado global que no tiene fronteras, donde los clientes pueden acceder a los productos y servicios de las organizaciones desde cualquier parte del mundo, y en ese sentido este desafío toma bastante relevancia. Y algo muy interesante también es que los líderes inclusivos también debemos contextualizar el mercado en cuanto a la diversidad de talentos, ¿ya? Los cambios, por ejemplo, en los perfiles de edad, los cambios en el sistema de educación, los flujos migratorios que también nos comentaba Rodrigo, junto con las expectativas de las personas de alcanzar una igualdad de oportunidades y un equilibrio y conciliación entre el trabajo y la vida privada, claramente están impactando a las personas que trabajan en las organizaciones, ¿ya? ¿Por qué es importante visualizar este contexto de diversidad más allá de la diversidad que compone nuestros equipos? Porque las organizaciones prácticamente tienen dos caminos, o innovar o morir. Entonces, y es aquí donde surge una nueva capacidad vital, que es el liderazgo inclusivo, justamente para fomentar en el fondo la innovación de las organizaciones y poder nutrirnos de la diversidad de los equipos de trabajo que las componen. Dicho esto entonces, y habiendo repasado estos conceptos de qué entendemos por una organización inclusiva que hemos visto en los módulos anteriores, vamos a entrar y profundizar en lo que es el liderazgo inclusivo propiamente tal, ¿ya? Y para partir, los quiero invitar a ver este video y necesito que estén bien atentos porque el video tiene preguntas donde yo voy a ir deteniendo el video para que ustedes vayan visualizando estas preguntas que realiza este video como una actividad, ¿ya? Entonces, vamos con el video. La actividad dice, cuenta cuántas veces pasan la pelota las jugadoras de blanco. Vamos a contar. ¿Pudieron contar cuántas veces pasaban la pelota las jugadoras de blanco? 16. Sí, Sí, 16 conté yo. 16, 15, creo que 18, 17, 14, 12, y un gorila, y 14. Ya, entonces es como, está como entre, parece que 12 y 16 la cosa, ¿sí? Veamos entonces cuál es la respuesta correcta. Aquí.
¿Qué les pasó entonces? ¿A ustedes les pasó este efecto de la ilusión que estaban tan concentrados en contar los pases que se daban a las personas que estaban vestidas con polera blanca, que no pudieron visualizar estos otros acontecimientos que sucedían simultáneamente? Hola Yo en Valeria. ningún momento. Hola. Por lo menos yo sí me di cuenta que había ingresado el gorila, pero no me percaté el cambio de color de la cortina. Súper. Gracias, Mariela. ¿A alguien más le pasó algo? Yo en ningún momento vi el gorila. Ya, perfecto. Ni el Yo cambio de cortina tampoco. Solo. tampoco. Betsy. A ver. Y Jerko dice, vi al gorila y que salió la jugadora de negro, pero no el cambio de la cortina. Igual el cambio de la cortina es bien sutil, así que era un detalle así como bien, bien detalle. Pero sí, ¿hay alguien más que le pasó algo que se le fue algún detalle? ¿No? Bueno, a mí me pasó cuando vi este video, a mí me pasó igual que Betsy. Honestamente, yo estaba tan concentrada en cómo se cambiaba la pelota que efectivamente se me fue el poder visualizar todos estos detalles que ocurrían simultáneamente y eso me hizo cuestionarme bastante la manera en la cual podemos observar los acontecimientos que pasan simultáneamente. A ver, Claudio puso, yo vi al gorila y ahí perdí la cuenta de 15 pases y eran 16. Exactamente, ¿ya? En este video suceden tantas cosas en simultáneo que hay veces que es complejo el poder visualizar la información de manera simultánea. Pero así es la vida. Ocurren simultáneamente distintos estímulos y en el fondo nuestra atención selectiva es quien va eligiendo o segmentando finalmente aquella información que establecemos como más relevante. ¿Ya? Entonces, el hecho de que hayamos enfocado nuestro interés en un aspecto específico de esta historia puede hacer que obviemos algunos otros elementos o puntos de vista que pueden ser igual de importantes, porque en el fondo hoy día no podríamos definir si es que era más importante que ocurriera uno u otra actividad, a pesar de que la pregunta estaba enfocada en cuenta a los pasos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que aquí actúa nuestra atención selectiva, ¿ya? Que es beneficiosa cuando recibimos, por ejemplo, un bombardeo de información. Cuando tenemos un exceso de información, es beneficioso que nosotros activemos nuestra atención selectiva. Pero también tenemos que ser conscientes de que cuando activamos nuestra atención selectiva, también esto puede traer algunos efectos negativos en cuanto, por ejemplo, a la interpretación que nosotros le damos a la visión del mundo o específicamente a este video. Y nos restringe solo a aquello que queremos ver y no nos permite ver, no nos permite observar de manera integral. Y este es el punto de alerta que tenemos que levantar todos y todas las personas que estamos aquí presentes respecto a nuestras habilidades como líderes en temáticas de inclusión. ¿Ya? También, no sé si a ustedes les pasó, a mí también me pasó en su momento, que algunos no vimos qué pasó el gorila, porque estábamos demasiado ocupados contando en el fondo cuáles eran los pases que se estaban dando las personas que tenían polera blanca. Y en el fondo el objetivo de contar esos pases ocultó este detalle que estaba en nuestras narices, en el fondo justo frente a nosotros, pero cuando rebobinamos el video y nos enfocamos finalmente en qué pasa un gorila, lo vemos muy claramente. De hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero hasta yo lo veo hasta en cámara lenta. Creo que hasta pasó lento. Es decir, era muy posible que alguien pusiese su atención en que pasaba este gorila. Aún así, no todos pusimos la atención en ese elemento propiamente tal, ¿ya? Y en este sentido, es súper importante como líderes inclusivos que podamos activar nuestro ser observador, ¿ya? Y que seamos conscientes de nuestros sesgos para poder ampliar nuestra mirada, que también son los conceptos que vimos en los módulos anteriores respecto a la comunicación y al lenguaje inclusivo, ¿ya? Entonces, también ahora abrí la palabra para preguntarles si es que a ustedes les ha pasado alguna vez que no logran observar eso que está justo frente a ti.
Es decir, cuando uno se pregunta y dice, pero ¿cómo no lo vi? Si está tan evidentemente frente a mí, tal como pasó en esta ocasión con el gorila. ¿Les ha pasado alguna vez que se enfrentan a esa situación? Al mismo tiempo, el poder reflexionar cuál es nuestra capacidad para poder reconocer que esto sí nos puede pasar, ¿ya? Y también qué acciones determino yo como líder para poder, qué acciones activo yo como líder cuando esto me pasa. Entonces, me gustaría abrir la palabra también para que podamos reflexionar acerca de si esto nos pasa, cuál es nuestra capacidad para reconocer que esto nos pasa y qué acciones yo activo cuando estoy frente a esta situación. ¿A alguien le gustaría comentar? Cristi. Yo creo que es muy recurrente que nos pasen estas situaciones porque a veces entre tanto, digamos, dependiendo de la cantidad de trabajadores, no creo que todos tengamos como la capacidad de captar todas estas situaciones que a veces se puedan dar. Eh, pero yo creo que siempre es reconocer, ¿cierto? Cuando no hemos logrado observarlo y ser empáticos para poder abordar las situaciones desde los distintos puntos de vista, porque a veces no tenemos la razón y puede que el otro sí o al revés. Entonces yo creo que ese es como el primer paso, reconocerlo siempre y aprender de eso para que no vuelva a ocurrir. Y también dar las instancias de apertura para que haya un acercamiento y puedan plantear distintas situaciones que a veces no porque no estemos presentes, sino que no logramos llegar a cubrir todo. Eso. Gracias, Cristi. Muchas gracias por tu reflexión. No sé si hay alguien más que le gustaría compartir o que está de acuerdo con lo que le pasa a Cristina o se siente identificado también. ¿No? Bien, más adelante con Pamela también vamos a visualizar cuáles son las características del liderazgo inclusivo. Y mucho de lo que acaba de contarnos Cristina, como que ella identifica que hay veces que nos pasa y cuáles son las acciones que activamos, como por ejemplo la empatía o el poder reconocer que efectivamente a todos nos puede pasar esta situación de atención selectiva, está relacionada justamente con las características y habilidades que deben desarrollar los líderes inclusivos. Así que gracias, Cristi, por tu intervención y Pamela en el segundo bloque o más adelante nos va también a profundizar acerca de esto que tú nos acabas de traer. Bien. Las organizaciones, en el fondo, pueden realizar distintas acciones para gestionar la diversidad, ¿ya? Pero estas acciones tienen que responder a un compromiso de todos los niveles de la organización. Es decir, tiene que haber un compromiso corporativo cuando hablamos de la implementación de temáticas de diversidad, equidad e inclusión, a fin de realizar una estrategia integral y transversal a todos los niveles de las empresas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué acciones podemos realizar para que nuestra organización sea inclusiva? ¿Ya? Y aquí podemos revisar, aquí podemos visualizar 4 acciones que podemos realizar o que podemos llevar a cabo para que nuestra organización transite hacia una cultura organizacional más inclusiva. La primera de estas acciones es atraer, retener y potenciar a las personas de perfiles diversos que nos aportan innovación, ¿ya? Muchas veces las organizaciones nos comentan que enfrentan grandes dificultades para poder, por ejemplo, atraer talento de personas con discapacidad, ¿ya? Entonces llegan y nos transmiten que necesitan apoyo en temáticas, por ejemplo, de reclutamiento y selección inclusivo. Eso significa que ya esta acción que visualizamos como la atracción y retención de talento está siendo cada vez más habitual en las organizaciones que quieren realizar
que quieren transformar una cultura organizacional cada vez más inclusiva. Y la pregunta, finalmente, es ¿cómo atraemos, desarrollamos y promovemos que estas personas que nos traen diferentes experiencias? ¿Ya? Es importante, y van a ver a lo largo de este módulo, que este módulo está lleno de preguntas. ¿Por qué? Porque esa es la invitación, es a poder cuestionarnos, o más que cuestionarnos, revisar cómo hemos venido haciendo nuestras acciones, preguntarnos por qué las venimos haciendo de esa manera y también preguntarnos cómo podríamos hacerlas de otras maneras para potenciar la inclusión dentro de nuestras organizaciones. ¿Ya? La segunda acción que podemos llevar a cabo en nuestras organizaciones para contar con organizaciones cada vez más inclusivas es crear productos y servicios que atiendan las necesidades de clientes con perfiles diversos. Ya hablábamos en slides anteriores, la necesidad de poder contextualizar la diversidad también, no solo en cuanto a la diversidad de los equipos de trabajo, sino también en la diversidad en cuanto a los clientes, a los cada vez más diversos a los cuales se enfrentan las organizaciones. ¿Ya? La tercera acción está relacionada con potenciar una cultura organizacional que respalde finalmente los valores y las prioridades de la empresa con necesidad en sus colaboradores y en sus colaboradoras. ¿Ya? Y finalmente está el poder crear un microclima interno que en el fondo coincida con la diversidad del entorno externo a la organización. Entonces, finalmente, los líderes tienen que empujar de manera proactiva y progresiva las acciones de inclusión. Y aquí vamos a realizar otra actividad, ¿ya? Donde la idea es que ustedes, al escuchar cuáles son las definiciones de cada uno de estos modelos de liderazgo, de modelos organizacionales en el fondo, puedan identificar en qué etapa o en cuáles de estos modelos se encuentran sus organizaciones hoy en día, ¿ya? Entonces, por una parte está el modelo interactivo, es decir, si yo identifico que mi organización se ubica en un modelo interactivo cuando hablamos de inclusión, ¿ya? La palabra inactividad implica una carencia de actividad, es decir, es no movilizar ni realizar ninguna acción al respecto. Mi organización hoy día se encuentra en esa etapa de este modelo organizacional, o más bien nos encontramos en una etapa del modelo reactivo, que consiste en esperar a que surja un problema y luego dedicar en el fondo recursos para poder resolverlo. O quizás somos una organización proactiva cuando hablamos en temáticas de inclusión. Esto implica poder tomar el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de simplemente ajustarse a una situación o esperar a que las cosas pasen. O también podemos situarnos en un modelo progresivo, que identifica los pasos que se requieren para alcanzar una solución, generando diferentes soluciones o caminos para poder probar cuál es aquel camino que nos lleva a poder lograr los objetivos. Y finalmente, en el paso 5 está el modelo inclusivo, ¿ya? Que son aquellas empresas que garantizan que todos sus colaboradores y colaboradoras, sin importar su condición, tengan las mismas oportunidades para pertenecer y crecer profesionalmente, ¿ya? Entonces, ahora preguntarles a ustedes, ¿en qué etapa visualizan que se encuentran sus organizaciones cuando hablamos de impulsar temáticas de inclusión? ¿A alguien le gustaría compartir? Hay veces que realizamos acciones y sentimos que tomamos una acción proactiva. Hay otras veces, Carola dice reactiva, ¿ya? Reactiva implica que hay veces que nos sucede que que reaccionamos frente a una situación que ya ocurrió, ¿ya? Eso es lo que nos cuenta Carola. Hay otras veces en que efectuamos acciones y nos anticipamos, entonces no necesariamente tenemos una misma posición respecto a las distintas acciones que implementamos, ¿ya? ¿Hay alguien más que le gustaría compartir en qué posición se encuentra?
Seguimos. Bien, nosotros, voy a estar. Jaime dice, nosotros igual estamos en una posición reactiva. Yerko dice, creo que podemos ir moviéndonos, voy a volver para que podamos visualizar los modelos. Creo que podemos ir moviéndonos entre reactivo y proactivo. Súper, súper. Ahí ya hay un movimiento importante que nos plantea Yerko, del pasar a ser una organización que finalmente se enfrenta a una situación basada en temáticas de inclusión y reacciona o bien se anticipa a aquellas acciones que fomentan la cultura inclusiva dentro de las organizaciones. Les voy a pedir un segundito porque yo ahora tengo mucho ruido ambiente, entonces voy a pedir que por favor si pueden disminuirlo. Un segundito. Ya, les pido disculpas porque en realidad me estaba desconcentrando un poquito este ruido ambiente. Bien, muchas gracias entonces por compartir en qué etapa se encuentran sus organizaciones respecto a estos modelos. Y entonces seguimos con algunas acciones para poder gestionar la diversidad dentro de las organizaciones cuando hablamos respecto a lo que es el liderazgo en temáticas de diversidad y equidad e inclusión en estas organizaciones, ¿ya? Una de estas acciones es promover de ajustes y acomodaciones, ¿ya? La Ley 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad justamente establece que las organizaciones deben considerar ajustes razonables que faciliten la inclusión de personas con discapacidad, ¿ya? Estos ajustes implican el poder realizar adecuaciones sobre el ambiente sin la necesidad de incurrir en cambios fundamentales o estructurales. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, el hecho de flexibilizar la modalidad y los horarios de trabajo podría constituir justamente un ajuste razonable para una persona con discapacidad, ¿ya? En definitiva, implica que la organización no debiese incurrir en tremendos gastos ni en una reestructuración grande, ¿ya? Para poder hacer estos ajustes razonables, sino que más bien está relacionado a adecuaciones en el ambiente sin necesidad de incurrir en estas grandes modificaciones, ¿ya? No solamente estos ajustes, en el fondo, tienen una externalidad positiva, ¿ya? Cada vez que nosotros incorporamos un ajuste a una persona con discapacidad, estamos beneficiando también la accesibilidad de otras personas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando las organizaciones incorporan una rampa para mejorar el acceso de personas con discapacidad física que a lo mejor sean usuarios de silla de ruedas, también están mejorando la accesibilidad física de padres, de madres o de cuidadores que, por ejemplo, trasladan a sus hijos en un coche, ¿ya? O a las personas que cuidan en un coche. O que ese día, por ejemplo, justo una persona estaba trasladándose con un carro donde carga algunas cosas, no sé, que fue a comprar, ya, también. Eso también, esa situación muy cotidiana de ese momento, también el proveer de una rampa para mejorar los accesos de personas con discapacidad física también provoca una externalidad positiva para esa persona que en ese uso cotidiano llevaba un carro. ¿Ya? Así, si bien esta ley 21.015 se enfoca en entregar estos ajustes razonables a personas con discapacidad, lo cierto es que estos ajustes tienen un alcance mucho mayor que solo hacia este grupo de personas, ¿ya? Y quiero compartir con ustedes esta imagen que me gustaría que pudiésemos analizar entre todas las personas que estamos conectadas hoy. ¿Ya? Aquí preguntarles qué es lo que observan ustedes respecto a estos ajustes. ¿Hay alguien que le gustaría contar? ¿Sí? Sí, quizás que en la primera imagen encontramos que todos tienen las mismas condiciones. Todos tienen, por ejemplo, el mismo tipo de bicicleta y en la segunda hay una adecuación o ajuste de acuerdo a la necesidad de cada uno, pero todos tienen el mismo beneficio.
Súper. No pude ver quién me estaba hablando. ¿Me puedes decir tu nombre? Sí, Carola. Carola. Ahí vi, sí. Ya, disculpa. Gracias, Carola. Muchas gracias por tu observación. Aquí la Isa nos pone en el chat la primera parte, podemos ver la igualdad, exactamente. Y la segunda parte, la equidad, porque no todos necesitamos la misma. Efectivamente, ambas en el fondo, intervenciones de Carola y de Isabel, sin duda son un aporte a este análisis. ¿En qué sentido? En que efectivamente en la parte superior podemos visualizar que, por ejemplo, una organización o una institución puede proveer de una bicicleta como medio recreativo de transporte para las distintas personas. Pero si proveemos de una misma bicicleta para todas las personas, no necesariamente estamos hablando de un ajuste razonable para cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque el ajuste razonable implica el poder levantar las necesidades individuales de las personas. Entonces, como dice la Isa, en la primera parte vemos el concepto de igualdad y en la segunda imagen vemos el concepto de equidad, que efectivamente con los ajustes necesarios, razonables necesarios, todas las personas, independiente de sus características, pueden acceder al uso de una bicicleta de acuerdo a sus necesidades específicas, ¿ya? Y este es un punto súper importante de nosotros como líderes inclusivos al momento de establecer o de otorgar ajustes razonables para nuestros colaboradores, ¿ya? Hay veces que nos vemos envueltos en la acción de entregar un ajuste razonable a la organización pensando que todas las personas vamos a poder acceder a este ajuste razonable y no necesariamente es así, dado que es muy importante cruzar este ajuste razonable que está otorgando mi organización con las necesidades individuales de la persona que lo recibe. ¿Ya? Bien. Otra acción para la gestión de la diversidad está relacionada con eliminar los prejuicios y los sesgos, ¿ya? Dedicamos un bloque completo la vez anterior para poder analizar justamente qué son los estereotipos, los prejuicios y los sesgos y cómo justamente estos afectan, por ejemplo, en nuestra toma de decisiones o en la forma en la que visualizamos el mundo, ¿ya? Los sesgos, como vimos en esos módulos, son atajos mentales con ideas que tenemos preconcebidas sobre alguna situación, alguna cosa o alguna persona, y los líderes inclusivos debemos desarrollar la habilidad de poder observar nuestros sesgos e identificarlos para poder activar esta conciencia, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones y así tratar de mitigar, en cierto sentido, los errores conducentes al proceso de toma de decisiones cuando aplicamos nuestros sesgos, prejuicios y estereotipos. ¿Ya? Otra acción para gestionar la diversidad tiene que ver con revisar los procesos y los protocolos, ¿ya? Es muy importante el que nosotros podamos hacer una revisión documental de cómo venimos haciendo las cosas, ¿ya? Porque no necesariamente cómo venimos haciendo las cosas es como debemos realizarlas hoy, sino que, como dije anteriormente, cabe preguntarnos constantemente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué prácticas de mejora pudiésemos incorporar a esto, ¿ya? Entonces, la idea también es que podamos revisar nuestros protocolos, nuestros procesos, las normativas que tenemos activas actualmente en nuestra organización y ver si estas se ajustan a una cultura inclusiva a fin de poder levantar justamente las brechas para realizar los ajustes necesarios e ir avanzando en temáticas de diversidad, equidad e inclusión. Otra acción es crear espacios para que las personas puedan discernir, ¿ya? Finalmente, este es un punto relevante y que a veces nos es complejo trabajar en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué implica discernir? Implica distinguir algo de otra cosa. Y eso ya es bastante complejo. ¿Por qué? Porque señala la diferencia que hay entre estas dos cosas, ¿ya? Los líderes inclusivos tenemos que abrir los espacios para sostener conversaciones incómodas, ¿ya? También conversaciones difíciles, así como también conversaciones que sean conducentes a acuerdos y acciones que fomenten la cultura de nuestras organizaciones. En este sentido, es importante que
todas las personas como líderes de inclusión nos preguntemos si efectivamente yo como líder estoy otorgando estos espacios de tener conversaciones complejas, difíciles y a veces incómodas con mis equipos para que las personas puedan expresar abiertamente que, por ejemplo, no están de acuerdo con algo o quizás para que ofrezcan alternativas diferentes a las cuales yo les estoy planteando. ¿Ya? Preguntarse constantemente es fundamental para los procesos de cambio y trabajar la inconformidad, es decir, el no estar de acuerdo con algún otro punto de vista, por ejemplo, a través del valor de la empatía, es una habilidad importante para los líderes inclusivos. Otra acción es eliminar las brechas, ¿ya? Las brechas se entienden como los focos de aprendizaje que tienen las organizaciones y las mejoras que debemos identificar para poder generar planes de acción que finalmente fomenten la inclusión dentro de nuestras organizaciones. Y finalmente está el aprovechar el pensamiento de grupos diversos, ¿ya? También lo vimos en los módulos anteriores, que sin duda la diversidad de opiniones, de pensamientos, de percepciones, de interpretaciones, de ideas, ya toda esta diversidad de opiniones enriquece finalmente a las organizaciones y los líderes tenemos que aprender a trabajar nuestros sesgos de afinidad. Recuerden el sesgo de afinidad relacionado a que valoramos más aquellos pensamientos que sustentan nuestras propias ideas y somos un poquito reacios a aquellos que no sustentan nuestras ideas, ¿ya? Tenemos que trabajar nuestras habilidades de liderazgo inclusivo para recibir con apertura y con mayor flexibilidad una diversidad que esté enriquecida en diversidad de opiniones. Bien. Voy a toser, lo siento. Quisimos dedicar una parte de este módulo a poder establecer cuál es el rol que deben cumplir los gestores y gestoras de inclusión laboral dentro de sus organizaciones, porque si bien la ley 21.275 de recursos humanos inclusivos aplica para empresas pertenecientes del sector privado que cuenten con 100 o más colaboradores dentro de sus organizaciones, el rol que ejecutan los gestores de inclusión laboral es transversal al tipo de organización del cual estemos conversando o hablando, ¿ya? Queremos destacar más que nada el rol del gestor asociado a un líder que en el fondo impulsa las acciones de diversidad, equidad e inclusión dentro de las organizaciones. Y en este sentido, que una ley fomente esa necesidad dentro de las organizaciones es sin duda un aspecto relevante para poder ir avanzando en estas temáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que establece la ley 21.275 como acciones relevantes que deben articular los gestores y gestoras de inclusión como líderes de inclusión? ¿Ya? La ley no establece que los gestores y gestoras tengan que ser las personas ejecutoras, que tengan que diseñar este plan, ejecutar e implementar, sino que más bien lo que establece es que deben ser articuladores. En ese sentido, generar alianzas de cooperación con distintas instituciones que apoyen la inclusión laboral es muy importante al momento de poder implementar los planes de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones. Ya, aquí establecimos un breve resumen respecto a las acciones que se espera que los gestores y gestoras como líderes de inclusión implementen en sus empresas, ¿ya? Por una parte está el implementar acciones que promuevan la inclusión tanto dentro como fuera de la jornada laboral, ¿ya? Lo que dice esta ley es que todas estas acciones deben estar enmarcadas en la planificación estratégica de las organizaciones. ¿Qué implica esto? Que deben visualizarse tanto en la política como en la misión, visión y los productos estratégicos de las organizaciones. Asimismo, también se espera que los gestores puedan articular la implementación de medidas de accesibilidad y ajustes razonables. ¿Ya? Vamos a profundizar en cada uno de estos puntos en los slides que vienen a continuación. También se espera que los gestores puedan articular la elaboración o la gestión de un diagnóstico sobre el estado de inclusión de los colaboradores o colaboradores con discapacidad y asignatarios de una pensión de invalidez
identificando las barreras del entorno y actitudinales, ¿ya? También es importante que los gestores puedan asegurar que los procesos de selección, contratación, inducción, gestión del talento y vinculación sean inclusivos. Es decir, se espera que el gestor sea un articulador que pueda potenciar el ciclo de recursos humanos inclusivo por el cual transita un colaborador. Ya no basta, como hemos conversado en módulos anteriores, no basta con que las organizaciones nos centremos en mejorar o en transformar de manera inclusiva los procesos de reclutamiento y selección si posteriormente dicho colaborador va a transitar por un proceso de inducción que no es inclusivo, un proceso de gestión del talento que no es inclusivo, hasta un proceso de desvinculación que no es inclusivo. Y como último punto, se espera que este líder de inclusión pueda generar un programa de capacitación anual en temáticas de inclusión donde participen todos los colaboradores y colaboradoras. Esto es transversal a la organización y a los niveles jerárquicos, como son los trabajadores, los jefaturas y las personas directivas. ¿Ya? Vamos a indagar acerca de a qué se refieren cada uno de estos puntos y cómo podemos liderar la inclusión en base a estas exigencias. ¿Ya? Respecto a lo que es el primer punto de asegurar que la empresa incorpore los derechos de las personas con discapacidad, tanto en su política, misión, visión y productos estratégicos, los líderes de inclusión, en este caso enfocado a las acciones que articula el gestor y gestora de inclusión laboral, están relacionadas con el poder contar con que su organización cuente con una política de diversidad, equidad e inclusión, ¿ya? ¿Qué son las políticas de diversidad, equidad e inclusión? Es un rayado de cancha, en el fondo, donde la organización establece que bajo estas circunstancias y bajo esta definición de lo que es diversidad, equidad e inclusión, para esa organización se van a implementar todo el plan de acción y todas las acciones que quiera desarrollar la organización en base a avanzar hacia una cultura organizacional cada vez más inclusiva, ¿ya? Es súper importante este concepto. ¿Por qué? Porque hay veces que como organización, por ejemplo, definimos que vamos a realizar una actividad de un taller de X tema, ¿ya? Resulta que esa actividad se implementa en un marco que está externo a lo que nosotros como organización establecemos que es el valor de la inclusión. Y ahí se genera una incoherencia, ¿ya? Entonces es muy importante que todo el plan de acción que establezcamos como organización esté marcado justamente en las definiciones sobre diversidad, equidad e inclusión que establezcamos en nuestra política de inclusión. ¿Cómo sería un plan de trabajo relacionado a esta materia? ¿Ya? Nuestra sugerencia es que lo primero es realizar un proceso de levantamiento de información, ¿ya? En general, cuando aplicamos acciones en temáticas de diversidad, equidad e inclusión, es muy importante realizar un diagnóstico del estado actual, el preguntarnos dónde estamos, ¿ya? ¿Dónde estamos en estas temáticas? Para así poder generar un informe de brechas que nos permita finalmente poder generar un plan de acción concreto y enfocado en el levantamiento de estas brechas. Entonces, el primer paso es levantar esta información, es decir, levantar cuál es nuestra cultura valórica como organización, cuáles son nuestros valores como organización, cuáles son los conceptos y las actitudes que tenemos hacia las temáticas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Cómo me vinculo con la comunidad, por ejemplo, de personas con discapacidad? ¿Me vinculo o no me vinculo? ¿Cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son nuestras percepciones en temáticas de diversidad, equidad e inclusión? ¿Ya? Entonces, una vez que hago este proceso de revisión interna, es que comienzo a avanzar hacia el proceso de definiciones. ¿Ya? Es muy importante que las organizaciones definan ¿qué es inclusión para mi organización? ¿Ya? Y esa definición debe tener un sentido de pertenencia, como vimos en los primeros slides de este módulo. Si yo no genero un sentido de pertenencia con el concepto de inclusión de mi organización, es probable que no tenga mucha motivación para poder realizar o participar en las acciones que promuevan la inclusión dentro de mi organización, ¿ya? Por eso es importante que todas las personas que trabajan en la organización participen en este proceso de definición de los conceptos de diversidad e inclusión. En las definiciones también definir qué segmentos de diversidad vamos a abordar como organización y cuáles van a ser nuestros grupos de interés, ¿ya?
En estos segmentos de diversidad pudiese estar tanto las personas con discapacidad como otros grupos interseccionales de personas con discapacidad, como mujeres, rango etario, etc. Luego viene el proceso de que podamos realizar la elaboración de nuestra política de diversidad, equidad e inclusión, ¿ya? Definiendo objetivos, alcances, principios y responsabilidades, ¿ya? Es decir, la política de diversidad, equidad e inclusión es algo bastante diferente a lo que veníamos acostumbrados a visualizar como política organizacional, ¿ya? Como una simple declaración de intenciones. La política en estas temáticas es algo bastante más robusto y algo bastante más contundente que inclusive incorpora el plan de acción, ¿ya? Y finalmente cerraremos, o sea, la idea es cerrar con el proceso, con la generación de un plan de acción asociado a este levantamiento de información que realizan los gestores de inclusión dentro de las organizaciones. Ya levantando un informe de brechas para poder identificar cuáles son las oportunidades de mejora y cuáles son los desafíos que debemos enfrentar como organización. Y aquí un punto súper relevante que también puede sonar bastante nuevo para muchas organizaciones, ¿ya? Las políticas de diversidad, equidad e inclusión deben contener un sistema de seguimiento y monitoreo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que debemos monitorear aquellas acciones que estamos implementando. En el fondo, este informe de brechas es un acto reiterativo y que realizamos constantemente para poder ir revisando dónde estamos y hacia dónde vamos. Como segundo punto, está el que los gestores y gestoras como líderes de inclusión puedan gestionar la implementación de medidas de accesibilidad y de ajustes razonables, ¿ya? Respecto a la generación de medidas de accesibilidad, el plan de trabajo debiese estar enfocado en poder identificar cuáles son las barreras y los facilitadores de la inclusión, ¿ya? Nuevamente, el paso cero desde el cual debemos partir para poder implementar medidas de accesibilidad en nuestra organización es justamente preguntarnos dónde estamos. ¿Dónde estamos cuando hablamos de accesibilidad? ¿Dónde estamos cuando hablamos de accesibilidad física? ¿Dónde estamos cuando hablamos de accesibilidad de la información? ¿Ya? Posteriormente, el segundo paso es realizar una aplicación de este informe en terreno, ¿ya? Es importante que podamos conocer los espacios que componen nuestras organizaciones para poder identificar estas barreras y facilitadores de la inclusión cuando hablamos de accesibilidad, ¿ya? Entonces, en la aplicación en terreno y el poder desplazarnos en nuestro lugar de trabajo nos va a poder permitir realizar un levantamiento de información cuantitativa y cualitativa para poder enfocar nuestros esfuerzos en mejorar la accesibilidad. Y finalmente, realizar un análisis de esta información levantada, ¿ya? La idea es poder generar una elaboración de un informe técnico que nos permita poder gestionar las acciones concretas que nos permitan mejorar la accesibilidad dentro de nuestras organizaciones. Como decía en un comienzo, en el módulo anterior respecto a lo que es lenguaje inclusivo, revisamos varias acciones concretas de qué es lo que pueden hacer nuestras organizaciones para mejorar, por ejemplo, la accesibilidad en cuanto a la información, ¿ya? Es ahí donde el análisis técnico aplica respecto a estas medidas concretas para poder implementar en nuestras organizaciones. Y como segundo punto está el que los líderes de inclusión podamos profundizar y conocer aspectos relacionados a los levantamientos de puestos de trabajo, ¿ya? Es muy importante que al realizar levantamientos de puestos laborales podamos centrarnos tanto en el cargo que está siendo ocupado por una persona como en la persona que ocupa este cargo, ¿ya? La idea es poder levantar ambas informaciones y poder complementar estas informaciones para poder hacer un levantamiento exhaustivo de cada uno de los puestos laborales. Entonces, el levantamiento del puesto de trabajo, el APT, está relacionado al cargo laboral, ¿ya? Vamos a indagar acerca de cuáles son las funciones, cuáles son la naturaleza de las funciones que tiene establecido ese cargo laboral. Y por otra parte, es importante hacer un levantamiento de los ajustes razonables a través del perfil ocupacional. El perfil ocupacional se realiza a la persona que está ocupando ese cargo.
¿Ya? ¿Para qué? Para poder aplicar los ajustes razonables que implica realizar adecuaciones sobre el ambiente sin la necesidad de poder incurrir en cambios fundamentales o estructurales. Respecto a la necesidad de contar o de gestionar con la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de inclusión de las personas con discapacidad y asignatarias de una pensión de invalidez a fin de identificar las barreras del entorno y actitudinales, la idea es que los líderes de inclusión puedan gestionar la aplicación de una encuesta o de un instrumento que les permita conocer la percepción de las personas que trabajan en las empresas respecto a lo que es diversidad e inclusión. ¿Ya? Nuevamente partimos a la base cero. Es importante poder conocer dónde estamos en temáticas de diversidad, equidad e inclusión para saber hacia dónde vamos o generar planes de acción que nos permitan poder alinearnos hacia el tránsito de una cultura inclusiva. Y en ese sentido, el conocer el estado actual de la diversidad e inclusión de nuestra empresa es sin duda el punto de partida. ¿Ya? Es importante poder determinar en el fondo la caracterización sociodemográfica que nos identifica como organización, así como cuál es nuestro perfil organizacional que define nuestra cultura, ¿ya? ¿Cuál es nuestra cultura organizacional y si esa cultura es inclusiva? ¿Ya? Y finalmente, indagar respecto a cuáles son las personas con discapacidad que actualmente trabajan en nuestra organización a fin de levantar la información relevante, ya sea para generar planes de trabajo a través de los ajustes razonables o también a través de las capacitaciones que requieren los equipos para poder relacionarse con personas con discapacidad. Como cuarto punto está el asegurar que los procesos de selección, contratación, inducción, gestión del talento y vinculación sean inclusivos, ¿ya? Aquí justamente la idea es poder interiorizarnos como líderes de inclusión respecto a los puntos relevantes que involucran cada una de las etapas del ciclo de vida por el cual transitan los colaboradores de una manera inclusiva. Entonces, conocer y saber qué son los APT, qué son los levantamientos de puestos de trabajo, como los APT, cuáles son los perfiles de cargo, cómo se realizan los perfiles ocupacionales, que es lo que vimos recién, para poder conocer las necesidades individuales y particulares de las personas con discapacidad que trabajan en nuestra organización. ¿Ya? ¿Cómo es nuestro proceso de postulación? ¿Cómo es nuestro proceso de entrevista? Si es que nuestras pruebas de selección son inclusivas o nos otorgan información relevante para medir las habilidades de una persona con discapacidad. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras competencias, las habilidades? ¿Cuáles son los ajustes razonables que visualizamos para mejorar la calidad de vida de ese colaborador dentro de nuestra organización? Respecto a los procesos de inducción, también por aquí incorporar las áreas de prevención de riesgo. ¿Ya? Tenemos una gran deuda aún también para incorporar estas temáticas dentro de nuestras organizaciones. Existen organizaciones que tienen altos estándares en materia de prevención de riesgo y eso muchas veces produce una barrera para el ingreso de personas con discapacidad a las organizaciones. También invitar a trabajar estas áreas en los procesos de inducción para transformar ese proceso de recursos humanos en un proceso inclusivo. Las áreas de gestión de talento, ¿ya? ¿Cómo nosotros como organización podemos realizar acciones para fomentar el desarrollo de carrera de las personas con discapacidad, ¿ya? Y generar los procesos de capacitación necesarios para que los equipos adquieran herramientas para relacionarse con personas con discapacidad y también los procesos de capacitación que las personas con discapacidad requieren para poder desenvolverse en temas de gestión de talento dentro de sus organizaciones, ¿ya? Y así hasta el proceso de desvinculación, ¿ya? Cómo nosotros como organización nos hacemos cargo, por ejemplo, de la búsqueda de trabajo activa cuando desvinculamos a una persona con discapacidad, ¿ya? Perdón. Y cuáles son los procesos o cuál es nuestra estrategia de recolocación, por ejemplo, de personas con discapacidad dentro de nuestras organizaciones. Y como último punto, está la necesidad de que los gestores puedan gestionar o articular justamente programas de capacitación anual en temáticas de inclusión
para que todos sus colaboradores de manera transversal puedan adquirir herramientas y conocimientos respecto a lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Ya? Aquí también la idea es que la empresa pueda proveer de distintas instancias que acompañen las jornadas laborales de los colaboradores para poder entregar estas capacitaciones. ¿En qué sentido? En que hay muchas empresas productoras, por ejemplo, que no pueden sacar a sus equipos de trabajo para poder llevar a cabo un proceso de capacitación simultánea. Entonces, ahí el proveer de un mix de instancias para poder llegar a las distintas jornadas laborales o formas de funcionar de nuestros colaboradores es súper importante en temas de liderazgo inclusivo. El ser empático y el poder comprender cuál es la actividad laboral de cada una de estas personas y cómo funcionan los equipos de trabajo para también proveer de aquellas instancias de capacitación que se ajusten a sus necesidades particulares, tanto en horarios como en alcance de la información. Dicho esto, entonces, quiero dejar con ustedes, o sea, les voy a proyectar este video para que hagamos la transición y Pamela pueda seguir entregándoles los contenidos relacionados a este módulo. Pame, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Muchas gracias. Hola, bien. En primer lugar, muchas gracias por estar y haber compartido todo este planteamiento, ¿verdad? Esta información que nos ha traspasado Valeria, dado que nos lleva a profundizar a quienes todos estamos aquí presentes, ¿verdad? Cómo funcionamos como líderes, qué estamos haciendo y en las temáticas que nos convoca, ¿verdad? Bien focalizada a lo que es la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, voy a tomar el control ahora yo. Creo que al tomar el control, la Pame se nos desapareció. Así que vamos a esperar a que vuelva para poder compartir la presentación nuevamente. Les pido por favor que me den un minuto para poder solucionar que la Pame haya regresado. Ahí sí, Pame, tomaste demasiado el control. Voy a tomar el control y justo hice, no sé qué pasó. Bueno, pero todo es solucionable, así es que estamos aquí de nuevo. Estamos subiendo la presentación y como les decía, lo que nos convoca hoy día tiene que ver ahora con nuestro, ¿verdad?, análisis de cómo nosotros estamos hoy día en relación
a justamente lo que nombraba al final Valeria, nuestras habilidades y nuestras competencias como líderes, ¿verdad?, de inclusión. Entonces, nos vamos a centrar y en esta parte específica de lo que vamos a ver con lo que tiene que ver con un líder inclusivo, en qué características debemos tener nosotros como líderes inclusivos. Si están viendo en pantalla, dice características de un líder inclusivo, ¿sí? ¿Es efectivo? Para así yo estar segura que están viendo lo que estoy diciendo. Entonces, vamos con estas características, ¿verdad? En que nosotros, siendo o bien ocupando puestos como líderes, teniendo un cargo a lo mejor en que tengo que relacionarme con aspectos de liderazgo, o muchas veces no necesariamente con un cargo específico, sino también con nuestras ideas. A veces podemos liderar desde nuestras ideas y no necesariamente asociado a lo que es un cargo. Entonces, en estas características que nos vamos a centrar ahora, son específicamente 6. Compromiso, curiosidad, inteligencia cultural, valentía, conciencia de sesgos y colaboración. A lo mejor hemos escuchado alguna de estas características en otras instancias. A lo mejor ustedes mismos están pensando que a lo mejor cuentan con alguna de estas características. Esa es la invitación que les voy a hacer ahora. Hay que revisemos cada una de estas características y vayamos haciendo un proceso cognitivo que tiene que ver con lo relativo al conocimiento, ¿verdad? Y un proceso también al que vamos a llamar metacognitivo, que es la capacidad de reflexionar desde la instancia que nos invitó Valeria, ¿verdad? Y en este proceso de liderazgo inclusivo. Quizás palabras no tan nuevas, pero conceptos que ahora lo vamos a alinear a lo que es el liderazgo. Vamos entonces a la primera característica que tiene que ver con el compromiso específicamente. Todos los líderes altamente inclusivos están muy comprometidos con la diversidad y con la inclusión, porque estos objetivos no solamente están de moda para algunas personas, que muchas en realidad les provoca cierta sensación extraña con esto que esté de moda, pero que tus objetivos como líderes están alineados a los de la organización. Entonces se produce ese match de compromiso entre tus propios valores, tus propios principios, tus propias convicciones que están alineadas a las de la organización en la cual tú trabajas. Tengo algunas preguntas que hacerles, porque es necesario aquí que la reflexión vaya hacia cada uno de ustedes. En primer lugar, ¿quién en la organización tiene conocimiento sobre tu condición de salud o tu discapacidad? Muchos de nosotros que estamos hoy día presentes podemos contar con algún tipo de discapacidad o a lo mejor con alguna condición de salud. ¿Esto es sabido en la organización? ¿Te han preguntado en la organización? ¿Están las confianzas instaladas como para poder traspasar esta información? Y al revés, si alguien de tu equipo te ha traspasado su condición de salud o su tipo de discapacidad de manera abierta, sin menoscabar, ¿verdad?, su función o menoscabar también la percepción que tenemos sobre la persona. Tengo otra pregunta. ¿Qué importancia tiene el poder tener libertad de ser la misma persona en el trabajo y en la casa? Sin duda, hay personas que por el cargo que asumen, por la función que asumen o por el tipo de institución al cual están accediendo,
se restringen de ser como son. Y a eso llamamos a los líderes hoy día ejecutivos también, a esa apertura, ¿no? A esa invitación que tenemos que hacer a todas las personas, ¿verdad?, que forman nuestros equipos y indudablemente a toda la organización, para tener esa libertad de ser quien es, sin ninguna restricción o barrera, ¿verdad?, en el lugar donde estamos trabajando. Una tercera pregunta que quisiera agregar en esta oportunidad tiene que ver con qué importancia tiene ver a personas con discapacidad en posiciones de liderazgo senior. ¿Cómo se sopesan, verdad, esas importancias dentro de la institución donde ustedes trabajan, dentro de sus organizaciones, empresas públicas o privadas, de visualizar a una persona con discapacidad en una posición de autoridad que a lo mejor no veíamos antes? ¿Y cuántas posibilidades hay de acceder a esas posiciones? O bien, si no hay ninguna posibilidad de poder ascender a alguna posición de ese tipo. Estas preguntas que le estoy ahora traspasando nos tienen que llevar a reflexionar justamente a visualizar cómo es mi apertura, cómo yo estoy transformando o soy una persona que puede tomar decisiones al respecto o instalar acciones dentro de la institución para que vayan ocurriendo ciertas acciones que nos hagan de mi equipo, por cierto, del equipo que lideramos y que va a toda la organización, además, esta apertura en cuanto a lo que es diversidad e inclusión. Otra característica que debemos tener los líderes, sin duda, tiene que ver con la curiosidad, ¿cierto? La curiosidad tiene que ver con que los líderes tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta, tener el deseo también de poder comprender cómo ven y experimentan el mundo las demás personas y tener tolerancias a las ambigüedades que se puedan presentar. Un líder inclusivo es curioso, es curiosa, aprende, ¿verdad?, en ese entender de cómo las cosas se van presentando, cómo las acciones van cambiando. Por ejemplo, las leyes, ¿verdad? La Ley de Inclusión Laboral 21.015 ha ido también cambiando y adaptándose a un desarrollo mucho más inclusivo. Y está bien que así ocurran. Las buenas ideas también hacen que los líderes podamos entender de mejor manera los aportes que nos pueden dar las personas que están conformando mi equipo de trabajo. Es necesario también aquí comprender que tener autoridad ya no es un argumento suficiente para garantizar que vamos a cumplir. El cargo que tiene cada persona por sí misma ya no es suficiente para garantizar un cumplimiento. Entonces, nosotros como líderes tenemos que hacernos de responsabilidades, ¿verdad?, para generar espacios y culturas en que podamos retener talento en todas las personas, ¿verdad?, sin distinción. Y ver talento donde otros no ven talento, específicamente en las personas con discapacidad. Ahora, la autoridad es fácil. Probablemente el llegar a un cargo o el que tú tengas expectativas de tener un cargo sea fácil. A veces no tan fácil. Pero cuando ya se está en una posición específica en la institución o en la organización, puede tornarse bastante cómodo.
en el tiempo. Y esa comodidad deja de ser innovadora en cuanto al pensamiento, de ser curiosos y curiosas. Por tanto, los líderes, y aquí algunos aspectos relevantes de cómo yo me visualizo en esa mentalidad abierta, porque yo puedo decir, soy una persona abierta en que estoy generando acciones, ¿verdad?, dentro de mi organización, pero a lo mejor en un status quo, ¿no? En una condición más cómoda. Y esta posición más cómoda muchas veces se aparta de lo que es innovación. Otra característica de los líderes, ¿verdad?, inclusivo en esta inteligencia cultural que hayamos de alguna manera de ir trabajando, estos líderes altamente inclusivos tienen confianza y son eficaces en las interacciones culturales. Por un lado, pasa esta inteligencia cultural por la motivación, pasa por un proceso cognitivo, pasa también por un proceso metacognitivo y también de comportamiento. ¿Qué significa todo esto? Bueno, los aspectos motivacionales, ¿verdad?, es toda aquella energía e interés que tenemos los líderes para poder aprender, para poder participar también en estas relaciones interculturales, dado que hoy día nos relacionamos con muchas más personas, ¿verdad?, de distintas culturas. En lo cognitivo, y el líder en general y la líder procesa también sus conocimientos, procesa aquellas prácticas que está realizando, procesa eh, eh, procedimientos y las convenciones culturales que sean pertinentes. Esto que es relativo al conocimiento, precisamente en lo cognitivo, pasa por varios procesos. Entre la percepción, ¿verdad?, lo que yo percibo respecto a las personas, la atención que voy poniendo a estas percepciones, el pensamiento que yo tengo respecto a lo que está ocurriendo, y se suman la memoria y el lenguaje. Entonces, estos procesos cognitivos que yo tengo como líder, tengo que de alguna manera generar las confianzas, ¿verdad?, en mis equipos. ¿Y para qué? Para tomar decisiones que finalmente sean eficaces y relacionadas en las temáticas que hoy día estamos trabajando. En lo metacognitivo, que tiene que ver con esa conciencia respecto a lo cultural, a esta inteligencia cultural, porque lo metacognitivo es la capacidad que tenemos de reflexión sobre los procesos, ¿verdad?, que van ocurriendo en el pensamiento. Alguien a lo mejor está diciendo, a lo mejor yo nunca me relacionaba con lo metacognitivo y probablemente más de lo que nosotros pensamos. En lo metacognitivo es este proceso que cada persona tiene de sus propios pensamientos en relación a la reflexión. Y finalmente, en el comportamiento, es en el líder todos sus comportamientos que tienen relación con las acciones verbales y no verbales, ¿verdad?, que tiene que manejar para relacionarse apropiadamente, ¿verdad?, en las interacciones interculturales. Otra característica de un líder inclusivo es la valentía. La valentía desde otra perspectiva, no la valentía, ¿verdad?, del guerrero, de la guerrera propiamente tal, ¿no?, sino desde el punto de vista de cómo nos desafiamos a nosotros mismos, cómo nos desafiamos en cuanto a las decisiones que estoy tomando y a las características que tiene mi propio equipo. Y los líderes altamente inclusivos
desafían su statu quo, son humildes en cuanto a sus fortalezas y también a sus debilidades. ¿A qué nos referimos con la humildad? Básicamente a que estamos llamados a admitir aquellos errores que podamos cometer. Estar abiertos también a recibir feedback y poder aprender de las conductas de otras personas. Tener autoconciencia, ¿no? De lo que decimos y hacemos y provocar esas mejoras para que sean visibles a mis propios equipos de trabajo. ¿Qué significa contar y dentro de estas características sumar la empatía? Ya sabemos lo que es empatía, pero más allá de saber lo que es la empatía, es tratar de ofrecer ese trato más cercano, esa relación con mi equipo de trabajo, ¿verdad? Para poder obtener algo que es bien preciado para los líderes, que es la confianza, ¿no? Donde se instalan aquellas confianzas y que sirva de puente entre la organización y obviamente las personas. Este puente que tenemos que cultivar, que tenemos que desarrollar, ¿verdad?, con nuestro equipo de trabajo. ¿Y por qué vulnerables debiera ser también una característica de las valentías que debemos de tener como líderes? Bueno, esta invitación tiene que ver con reconocer cuáles son nuestras propias limitaciones y rehuir, ¿verdad?, de aquellas perfecciones que alguna vez se transforman en barreras, ¿verdad? Porque tratamos de hacer cosas lo más perfecto posible y dejamos de ver otras cosas que van a ser más importantes probablemente de este objetivo que trato de perseguir, que es la perfección. Entonces, en ese sentido, el llamado es a abrazar la diferencia, a desafiarnos constantemente y, por cierto, atrevernos a innovar. Dos preguntas que les voy a hacer. ¿Qué relación he construido con mi equipo? ¿Y cuál es mi posición para conversar y resolver diferentes situaciones con mis equipos de trabajo? En la primera pregunta me gustaría escucharles a ver si alguien quisiera comentarnos de todos los que estamos acá. ¿Qué relación he construido con mi equipo de trabajo? Si estamos pensando, estamos a lo mejor recordando qué relación tengo con mi equipo o con las personas con las cuales trabajo. ¿Alguien nos podría comentar cómo ha construido esa relación? O si ha puesto en escena alguna de las características, ¿verdad?, que hemos visto. Ha habido inteligencia cultural, ha habido valentía, ¿verdad? Colaboración en estas características. Les dejo pensando, por si todavía no queremos a lo mejor comentar qué nos ha pasado con nuestros propios equipos. ¿Y cuál es mi posición para conversar y resolver diferentes situaciones? ¿Estoy en alguna posición de que en estas conversaciones haya oposición a las decisiones que se están tomando? ¿Cómo constantemente a lo mejor me he encontrado con algunas barreras para poder yo sugerir acciones que beneficien, ¿verdad?, la inclusión de personas con discapacidad? Entonces, estas instancias, estas preguntas que nos tenemos que hacer, también llévenlas a los equipos de trabajo. Es muy importante de ir comprendiendo también qué le está pasando a mi equipo de trabajo para yo poder seguir desarrollándome en esta ruta, ¿verdad? Como líder inclusivo.
Otra característica que estamos llamados a poder visualizar en nosotros mismos, en nosotras mismas, es la conciencia de sesgo. De alguna manera ya lo han ido visualizando y se ha compartido en otros módulos anteriores, y por cierto se ha ido reforzando en este mismo módulo anteriormente. Entonces, a nivel individual, los líderes reconocen que tanto ellos mismos, ellas mismas y las organizaciones, a pesar de tener las mejores intenciones, hay sesgos. Tenemos sesgos inconscientes, por cierto. Y a pesar de estos sesgos, se ponen en marcha ciertas decisiones en políticas, procesos, procedimientos con el fin de mitigarlos. Pero finalmente, cuando nos ponemos en posición de mitigar sesgos, y estos sesgos son inconscientes, pasa mucho tiempo en que realmente, y hay pérdidas de tiempo para poder poner en marcha estos procesos y estas políticas o protocolos o procedimientos. Entonces, el llamado es a tener conciencia de sesgos, básicamente, y esa conciencia es traer al presente algo que mi cerebro ha guardado de manera inconsciente. El sesgo es ese caminito corto que hace mi cerebro, ¿verdad?, para resolver una situación o para tomar una decisión en un determinado momento. Es distinto a la percepción. La percepción es mucho más inmediata y de lo que yo percibo, que a lo mejor puedo salirme de esa percepción errónea de manera más inmediata que el sesgo. El sesgo, cuando es inconsciente, probablemente no nos demos cuenta de aquellas decisiones que estamos tomando. Es por eso que hay muchos sesgos. Hay una cantidad bastante importante, ¿verdad?, de clasificación de sesgos. Hay algunos que son más recurrentes que otros, como por ejemplo el sesgo de género, el sesgo por afinidad, el sesgo de autoridad, el sesgo de percepción. ¿Y por qué lo traemos a las características de los líderes? Porque los líderes tenemos que tomar muchas decisiones, porque las personas que están a cargo de equipos tienen que tomar muchas decisiones todos los días y en cada momento. Esto tiene que ver con decisiones que muchas veces están relacionadas con los procesos de contratación, por ejemplo, los procesos de reclutamiento, los procesos de generar políticas de inclusión dentro de la organización, sesgos y decisiones que repercuten, ¿verdad?, en las decisiones que tenemos diariamente respecto a opciones de poder dejar a una u otra persona en un puesto de trabajo, en un área de trabajo, en evaluar desempeños de personas también que están relacionadas con alguna función respectiva. Entonces, hay sesgos. En el caso de sesgo de género, por ejemplo, cuando se contrata alguna persona y a veces se favorece a candidatos varones, ¿verdad? O bien candidatos varones por sobre mujeres, y también podría ser a candidatas mujeres por sobre varones, ¿por qué no? ¿Qué te dice la experiencia laboral? ¿Te has alcanzado a dar cuenta en alguna ocasión de que has tomado una decisión sesgada, por ejemplo? Sin ir más lejos, bueno, las brechas salariales, por ejemplo, es un conocido
ejemplo, ¿verdad? Respecto a quienes perciben un sueldo promedio más alto, ¿verdad? O sea, los varones respecto de las mujeres. Y así hay una serie de ejemplos, ¿verdad? Que son por sesgos de género. También hay sesgos por edadismos, por ejemplo, cuando tenemos que contratar a una persona o estamos en un proceso de reclutamiento y las personas se discriminan o por cierto estereotipo, si tienen o están dentro de otro segmento de edades y yo no veo que tenga relación con mi segmento de edad, tomo decisiones a veces equivocadas. Y esto está ocurriendo hoy día con las personas mayores, sin ir más lejos, ¿no? Que específicamente el hecho de que personas trabajadoras tengan más de 45 años se han visto discriminadas en muchos lugares de trabajo. ¿Cuántos a lo mejor de los líderes que estamos acá hemos tomado decisiones y aplicando sesgos por afinidad, perdón, por edadismos? El sesgo por afinidad, por ejemplo, tiene que ver con aquel que se relaciona con las similitudes, ¿no? Con aquellas que tendemos a favorecer a aquellas personas que tienen experiencias muy similares a las nuestras o antecedentes muy similares a los nuestros. Y esto específicamente puede también afectar a decisiones que tienen que ver con contrataciones. Este sesgo demuestra de manera directa alguna preferencia, ¿verdad? En aquellas personas que puedan tener similitudes de estudios con uno, similitudes de donde egresaron, similitudes de comunas cercanas donde vivimos o por relaciones también de amistad. Y vaya que podemos tomar decisiones sesgadas, ¿verdad? Inconscientes en algún minuto respecto a contrataciones o reclutamientos que estemos haciendo. También está el sesgo de autoridad, que lo traemos a ejemplo, que es la tendencia de creer en aquellas figuras de autoridad y seguir muchas veces ciegamente instrucciones. Entonces, este sesgo de autoridad es bien habitual, sobre todo aquellas personas que generan esta creencia en figuras de poder. Y eso lo traen a un presente en decisiones que muchas veces están equivocadas. Y el sesgo de percepción que ocurre cuando juzgamos de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos, ¿verdad?, viendo en ciertos estereotipos y suposiciones que a menudo son bastante inexactos y muchas veces muy simples. Todos estos sesgos, de alguna manera, nos llevan a discriminar, a decisiones en que ponemos barreras, ¿verdad? En que vamos dejando o vamos excluyendo a personas en nuestras actividades diarias. ¿Hay alguien, me gustaría preguntarles si hay alguien en alguna ocasión que se haya dado cuenta que tomó una decisión sesgada? De estos ejemplos que estamos viendo, de esta conciencia de sesgo que estamos viendo, o bien otro ejemplo que quisiera a lo mejor comentar. Pame, por acá Rodrigo. Hola Rodrigo, muchas gracias. Es sumamente abierta, es una pregunta abierta, nada particular, sino que comenta, si nos puedes comentar si
¿te ha tocado darte cuenta que has tomado una decisión aplicando algún sesgo? ¿Te has alcanzado a dar cuenta? Eh, sí, yo creo que así interpretarlo en el minuto como un sesgo no lo tenía muy claro. Hoy día yo creo que con todo lo que hemos aprendido me quedan claras muchas cosas que obviamente a lo mejor me identifico con algunas, que también es pega que tenemos bajo la cual trabajar y corregir. Y sí, yo creo que de repente se ha dado o he llevado a cabo el tema de seco por afinidad en cuanto a trabajar con ciertos colegas que de Ujú, alguna manera, como bien lo dice la definición, tienen un pensamiento más similar a uno, las formas muchas veces de trabajar también me ha pasado que lo visualizo como por esa línea, más que los otros tipos de sesgos que tú mencionaste. ujú, Pero sí, creo que se ha dado, se me ha dado también en este caso he tenido la posibilidad de trabajar con colegas hombres y con mujeres también. Y sí, he tenido ese sesgo, yo creo, de repente marcado porque me es más fácil trabajar. Entonces, creo que también es algo que tengo que trabajar yo internamente para poder también abrirme a otros, en este caso, colegas que muchas veces no van a tener a lo mejor la misma afinidad, como bien dice su definición, van ujú. a tener otros puntos de vista muy distantes, pero que finalmente cuando logramos abrir un poco más la mente, todos los aportes son muy válidos y así también se llega a buen puerto cuando sobre todo se trabaja en el área nuestra que es de prevención. Entonces, de repente la presión bajo la cual trabajamos, tanto a nivel de autoridad, de exigencia por fiscalizaciones y obviamente por el factor humano que cuidamos, nos lleva a que es más fácil, yo podría decir, trabajar por un tema de afinidad, pero no es lo correcto, de acuerdo a lo que ustedes Ujú. nos han ido instruyendo. Eso. Bien, gracias Rodrigo. Y a ti mismo, te voy a aprovechar de hacer la siguiente pregunta. Esto es una conciencia de sesgo y hay muchos tipos de sesgo y hemos dado claramente 4 ejemplos que son los más presentes en nuestras decisiones. Y me gustaría, si es que has tenido o en la realidad laboral, eh, sesgos respecto a las personas o mitos respecto a las personas con discapacidad. Eh, Me pasó en un minuto y atendiendo a lo mismo que nos comentaba Vale en la primera etapa, nosotros trabajamos de hecho con ustedes a través de Cristina, que es nuestro nexo ahí con la fundación. Nosotros recibimos hace un tiempo a Luis, que es un trabajador que ya se fue de la empresa, pero hace un par de años. Y efectivamente, yo creo que por un tema de nuestra área de preocupación, que insisto, es la parte de prevención, tenía como ese bloqueo en mi cabeza de que las personas finalmente con condición de discapacidad, en este caso, podían significar un riesgo mayor para nuestro rubro. Luis entró a apoyarnos en la parte de logística y bodega y claro, de primera había mucha preocupación, no tanto por a lo mejor adaptar puestos en base a ajuste y todo, pero sí a lo que él podría significar por el simple hecho de estar dentro de una obra de construcción, Ujú, entendiendo los ujú. riesgos que habían. Y más encima era su primera interacción con un rubro como este. Entonces, sí, ahí yo creo que tuvimos sesgo, había mucha asistencia en un minuto que yo creo que también a lo mejor fue incómodo para Luis, pero me quedo con la parte más grata de la historia, que cuando él ya después se fue, casi después de 3 años, era un hombre súper independiente, se desarrolló de manera laboral muy bien, fue creciendo cada vez más, le dimos muchas, yo creo, atribuciones y se depositaron en él otras responsabilidades más allá de las que a lo mejor teníamos incluso como expectativas iniciales, que eso yo creo Ujú, que fue un crecimiento para él y para quienes lo pudimos acompañar de distintas maneras, y se fue como un hombre ya realizado. Eso por lo menos yo me quedo con eso. Él encontró trabajo después en otra empresa. La Cristi igual parece que ahí lo puedo ayudar también en esa área. Entonces, esas son las cosas que uno de repente después te dicen cuando te quedas con la primera imagen o con estas aprensiones, puedes muchas veces bloquear el camino, ser un tronco en el camino para una persona que finalmente
nos demostró que pudo y llegar mucho más lejos insisto, de la expectativa que nosotros incluso pudimos haber trazado para él. Entonces, sí tuvimos esa aprensión y ese sesgo en su minuto de que podía ser una persona de alto riesgo para nuestro rubro y obviamente para nuestra área de prevención de riesgo. Gracias, Rodrigo. Excelente, excelente ejemplo, sobre todo en lo que riesgos, ¿no? Que las aprensiones y justamente estos sesgos que existen respecto a personas con discapacidad que no pueden, tienen que estar en un lugar seguro, pero eso es para todos nosotros, para todas las personas que trabajamos también debemos estar en lugares seguros, y no específicamente personas con discapacidad. Entonces ahí se apertura esta conciencia que estamos, ¿verdad?, hoy día entendiendo, y a lo mejor que ya lo practicamos como líder, ¿no? Es una característica muy relevante y todas las que hemos ido mencionando al momento de poder tomar decisiones. Así que muchas gracias, Rodrigo, por compartir. De esto se trata también este programa, este curso, que nos lleva al aprendizaje de alguna manera en lo teórico, pero también en las experiencias, que son las que más enseñan, las que más motivan a que podamos también generar esfuerzo y ver resultados concretos en nuestro quehacer. No sé si alguien más quisiera comentar justamente algún ejemplo real, obviamente, donde se dio cuenta o alcanzó a darse cuenta que tomó una decisión sesgada o que estaba a punto de tomar una decisión sesgada. ¿Quisiera alguien comentar alguna situación, alguna experiencia? Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono. Probablemente estén muchos con trabajo también, pero estas instancias, ¿verdad?, nos van a servir a todos. ¿Alguien más quisiera exponer un ejemplo? Hola, Hola, ¿quién habla? Edmundo Veloz. Hola, Mira, Edmundo. ¿Cómo estás? yo, bien, gracias. Mira, yo en algún minuto me dejé, casi me dejo influenciar por los sesgos de terceros. ¿Y por ¿Ya? qué los sesgos de terceros? En un centro de producción que nosotros trabajamos, en un banco, dentro de un banco, llegó una persona nueva que era el más mayor del grupo, una persona mayor. Y a las 2 semanas aproximadamente que él empezó en su proceso de inducción y de aprendizaje del proceso del centro de producción, sus compañeros, en su mayoría, no todos, en su mayoría, se acercaron a mí y en forma reiterada a pedirme que lo sacara, que lo echara, que lo despidiera porque él no servía. ¿Ya? Entonces yo afortunadamente no me quedé con eso. Yo pregunté al resto del equipo, ¿ya? Algunos me dijeron, ¿sabes qué? Ahí detectamos que él tiene problemas a la visión. Ujú. Bueno, finalmente, y cuento corto, efectivamente tenía problemas de visión y era muy lento en su proceso porque le costaba leer. Usaba unos lentes muy anchos y los tenía quebrados. Cuento corto que hicimos, yo con otra persona del grupo fuimos y le compramos anteojos. Lo llevamos al oftalmólogo, le compramos anteojos y, y él cambió absolutamente su performance, porque él con los anteojos y ya pudiendo ver, él se desarrollaba o se desenvolvía dentro de sus labores igual que el resto del equipo. Entonces, y ahí estuvimos a punto de sacar a una persona que por un tema de anteojo, lo estábamos discriminando, por así decir. Ujú, ujú. Entonces fue una experiencia que yo siempre la recuerdo y la recuerdo con harto orgullo de haberlo ayudado en vez de haberle cerrado o bajado la cortina. Eso. Edmundo, muchas gracias por este ejemplo, un ejemplo real, que esas son las cosas que nos van sirviendo, ¿verdad?, a todos quienes estamos presentes.
y efectivamente, muchas veces, yo misma me lo he preguntado, por eso lo saco aquí también en este programa, es que nosotros mismos podemos ser personas que generamos barreras en muchas ocasiones. Porque siempre se habla de la barrera física, ¿verdad? De las rampas que no existen hacia los edificios, que los anchos de las puertas, siempre en condiciones físicas, ¿no? Pensando. Pero tampoco alcanzamos o generamos esta metacognición, que en un ratito atrás hablábamos, ¿verdad? Esta metacognición de evaluar y reflexionar sobre mis propios pensamientos que tengo, por ejemplo, acerca de una persona que eh, no visualiza bien o que no escucha correctamente o que no tiene el mismo nivel intelectual, ¿verdad? Eh, y nos referimos a personas con distintas discapacidades, pues, ¿no? Visual, cognitiva, en fin. Entonces, también en ocasiones nuestras propias actitudes pueden ser una barrera muy importante eh, para, para otras personas. Y muchas, bueno, en este ejemplo específico que acabas de dar, ahí está dado que se podría haber tomado una muy mala decisión, influenciada obviamente por otras personas, pero tuvieron la capacidad de ir un poco más allá y tomar las medidas, hacer el ajuste razonable correspondiente a la persona que se quería incorporar a trabajar. Muchas gracias por compartir estos dos ejemplos y veamos el siguiente video que habla de los sesgos para nombrar la última característica que tenemos que tener los líderes altamente inclusivos. Bueno, con ese video ahí cerramos, ¿verdad? Este análisis y esta exposición de respecto a lo que son los sesgos, que es muy importante poderlos manejar. Los sesgos inconscientes es difícil de poder eliminar, no es tan fácil. Tenemos que hacer un trabajo personal importante porque es traer al presente algo que está sellado, cerrado en nuestra inconsciencia, en nuestro cerebro. Entonces no es tan simple. Por eso que se repite en varias ocasiones hasta que nosotros mismos podemos tomar de alguna manera la decisión de traer estos sesgos a un presente. Bueno, la última característica de un líder inclusivo es la colaboración, que es algo muy requerido por los líderes, ¿no? Que tiene que ver con que nosotros los líderes y altamente inclusivos empoderamos a las personas, empoderamos a nuestros equipos de trabajo porque de alguna manera vamos creando y aprovechando, ¿verdad?
el pensamiento de las personas que componen mis equipos de trabajo. La colaboración es lo que hace que el equipo se afiate. La colaboración está sentada en las confianzas que ha liderado la persona. La colaboración es algo que no se impone, nace de los equipos de trabajo, pero nace cuando el trabajo de un líder, cuando las acciones que ha ido realizando un líder van en esa línea, van incorporando, van escuchando a los miembros del equipo de trabajo, vamos también aprovechando todas aquellas ideas buenas, malas o no tan buenas que provengan de nuestros equipos de trabajo. Entonces, con esta información cerramos lo que son las características de un líder inclusivo. Es importante irlas profundizando cada vez más, tener conciencia también de cada una de las características que hemos ido viendo y repasando para que tengamos más y mejores herramientas al momento de liderar equipos de trabajo y de alguna manera generar más y mejores acciones que vayan en la línea de la inclusión de personas con discapacidad, por cierto, aperturados a la diversidad y sin dejar a nadie atrás, brindando todas las oportunidades sin distinción a aquellas personas que ingresan, ¿verdad?, al mundo laboral. En algunas ocasiones es primera vez que ingresan al mundo laboral. Las personas no tienen todas las herramientas que hemos tenido, a lo mejor algunas personas que ya trabajamos, que hemos tenido otras oportunidades. Por lo tanto, cuando se abre la primera oportunidad para una persona, ojalá que haya un líder al frente altamente inclusivo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Hay mucho silencio todavía. Me encantaría que para el próximo bloque vamos a hacer una actividad. Así es que si es posible y si tienen más contacto con sus compañeros y sus compañeras, les avisen, porque todas las actividades, y recordando que todas las actividades que se van haciendo desde el módulo 1 hasta el módulo 8, por un lado se visualiza a aquellas personas que están presentes respecto a la asistencia, ¿verdad? Y la participación en que han tenido en las distintas actividades, ¿no? Bien, para el próximo bloque vamos a dar 20 minutos de descanso, porque ha sido mucha información la que hemos entregado hoy día, a lo mejor tienen que procesarla, volver atrás, y abrimos el espacio en 20 minutos más. Tengo las 11:29, 11:30. Nos encontramos entonces a las 11:50. ¿Les parece? Y si alguien tiene alguna pregunta que hacernos, es el momento. ¿No? ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces, ¿nos vamos al bloque? Muy bien, nos vamos al bloque y volvemos a las 11:50. Muchas gracias y viene una actividad muy interesante, así que no se la pierdan.